la bondad y la justicia de Dios. ¿Sí? La bondad y la justicia de Dios. Dos atributos que encontramos a través de la Escritura, hermano. Y yo quiero que meditemos, ¿verdad? Porque son atributos que en ocasiones como que causan cierto conflicto en el ser humano. Al poder concebir estas dos cosas, que Dios es bueno, pero también es justo. ¿Verdad? Hay muchos tipos, o hay muchas de estas cuestiones. ¿Verdad? Por ejemplo, una muy común que es, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Verdad? No sé si has escuchado o te has hecho esa pregunta. Si Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es bondadoso, ¿por qué hay gente mala? Quiero decirte una cosa, es una buena pregunta, que no es fácil contestar. Pero hay respuesta en la palabra de Dios. Hay respuesta en ese Dios soberano. Y yo quiero invitarte que esta tarde lo que vamos a meditar, estoy seguro que te va a ayudar mucho en esas cuestiones que a veces tenemos. Y es la bondad de Dios y la justicia de Dios. Vamos a leerlo, ¿le parece? Nehemías capítulo 9, versículos 22 al 27. Estamos en una serie de 7. Vamos por el quinto tema, nos faltan todavía 2 semanas más. Estaremos terminando casi en el tiempo final de nuestro tiempo de ayuno y oración. Gloria a Dios. Nehemías 9, 22 al 27, dice la Escritura, ¿lo tienes? Di amén. Vamos a leerlo. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos. Dice, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Ahí nos vamos a detener esta tarde, hermano. Estoy seguro que Dios está hablando, hermano. Justamente, ¿verdad? Hace rato preguntábamos quién Dios le dio una palabra. Gloria a Dios, varias manitas levantadas. Y sé que Dios está hablando, hermano, porque vemos resultados. Hay fruto. Cuando Dios habla a alguien y cuando esta persona escucha atentamente, obedece lo que Dios le está pidiendo, hay fruto. Mientras el pueblo de Israel, lo vemos a través de toda su trayectoria, estuvo atento a la voz de Dios y lo obedeció, le fue bien, hubo buenos resultados. Pero en el momento donde se alejaron, donde desobedecieron, las cosas no marcharon bien. Y pensémoslo en nuestra misma vida, hermano. Cuando obedecemos las instrucciones, piensa en cualquiera que sea el área de trabajo. Cuando seguimos las reglas, cuando seguimos los lineamientos, ¿verdad? En eso que trabajamos, nos va bien, salen las cosas. Pero cuando nos desviamos, descuidamos, pues fallan las cosas, lo echamos a perder. Pues mire, hermano, hermana, amigo, amiga, Dios también estableció principios en su palabra que nos ayudan a vivir bien. Sí, hermano, la Biblia nos enseña a vivir bien. Porque la Biblia dice que fuimos creados por Dios, y eso creemos, que Él nos creó y que nos dio propósito, eso creemos, amén. Entonces, yo creo que sería muy sabio que vayamos a este precioso libro cada día y le preguntemos a Dios, Dios, muéstrame cuál es el plan para hoy, cuál es el propósito para mi vida. Y créeme que Dios lo revela.
aquí en su palabra. Así que esta es la idea, hermano, de lo que hemos estado meditando, prepararnos para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La bondad y la justicia de Dios no pueden separarse por dos testamentos. A veces dicen, es que todo pareciera, y mucha gente este es su argumento, tal parece que el Dios del Antiguo Testamento es otro diferente al del Nuevo. ¿Sabes qué? No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios, mi hermano, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios bondadoso, pero que también sigue siendo justo. La bondad y la justicia de Dios son parte del carácter de Dios. Cuesta, hermano, concebirlo en nuestra mente, pero créelo, porque lo dice la palabra de Dios, lo dice la misma historia. Y si tú y yo creemos, también lo vamos a decir por experiencia propia, que Dios es bueno y Dios es justo. Así que yo quisiera invitarte esta mañana, bueno, ya es tarde, más bien, pidamos al Espíritu Santo nos guíe, ¿le parece? En la mañana pedimos que el Espíritu nos llene. Y gloria a Dios, Dios estuvo obrando precioso. Ahora vamos pidiendo, Espíritu Santo, guíanos en esta tarde, ¿sí? Porque hay cosas que cuestan entender, pero mire, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda verdad. ¿Oramos? Dios, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Creemos que tú estás con tu pueblo que te adora, con tu pueblo que te busca de veras. Y Señor, en esta tarde queremos pedir tu dirección, que tu Espíritu Santo nos ministre y nos dirija a toda verdad, a esa verdad que traerá completa libertad, a esa verdad que nos enseñará, nos corregirá, nos mostrará el camino derecho por el cual hemos estado pidiendo. Hoy te pedimos, Dios, habla con tu palabra viva y eficaz, y que cada uno tengamos el corazón para responder con obediencia, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. La bondad de Dios, mi hermano, yo quiero hablar un poquito de esto y el texto nos ayuda mucho. En cada versículo yo quiero resaltar algunas cosas. Y cuando vamos a través del texto, el versículo 22, si empezamos ahí, Nehemías 9:22, dice ahí que Dios les dio reinos y pueblos. Hemos estado estudiando antes, hasta el versículo 21, antes de donde hoy estamos. Tal parece que esta oración, ¿verdad? Porque el capítulo 9 es una oración, pero tal parece que hasta el versículo 21 habían estado hablando del Pentateuco o de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? O vamos a decir, o el Éxodo, en otras palabras, hasta ese momento. Pero ahora parece que empieza ya a hablar entre un poquito de Moisés y de Josué en adelante. Ya empieza a hablar cuando ya el pueblo está tomando posesión de la tierra prometida. ¿Se acuerda que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Él les había prometido una tierra donde fluía leche y miel. Bueno, ya estamos en un punto cercano a la tierra prometida. De hecho, vamos a hablar hoy, ya están conquistando los primeros reinos, ya están hablando de lo que Dios hizo. Y este texto dice, Dios les dio reinos y pueblos. Y algo que resalta aquí la historia es que habla de 2 reyes. Observa ahí 22, dice, y le diste reinos y pueblos, y le repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Hay un texto que nos va a ayudar un poco a ver por qué estarán hablando de este par de reyes. Vamos a Deuteronomio 3, 1 al 11. Y quiero que observes, vamos a leer, es una historia, trataré de ir no tan rápido, pero sí fluido, escucha, atento. Dice aquí la palabra del Señor, Deuteronomio 3, 1 al 11. Volvimos pues y subimos camino de Basán, escucha esto, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y escucha esto, y harás con él como hiciste con Sehón, ahí está el segundo rey amorreo que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos, escucha, hasta acabar con todos.
Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no la tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Escucha esto, y las destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad hombres, mujeres y niños, tomando para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Dice los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, dice una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Se cree que ahí con Og y esta gente había gigantes. Algunos dicen que hasta 4 metros, imagínense, altísimos. Pues a esos derrotaron los israelitas, porque Dios estaba con ellos, hermano, porque Dios es bueno y porque Dios cumple sus promesas. Cuando aquí Nehemías y bueno, en particular los levitas están recordando esta victoria sobre estos primeros reyes, nos daremos cuenta que lo que Dios estaba haciendo es, les estaba dando, vamos a pensarlo de una manera, les estaba dando una probadita de lo que venía, porque todavía no cruzaban el Mar Rojo y Dios ya les estaba dando victoria. Yo pienso, esto es mi opinión, que Dios en su gran amor, su gran bondad, su gran misericordia, le permitió a esa gente que no iba a entrar a la tierra prometida que vieran un poco de victoria. Yo creo que en el amor, la misericordia de Dios les concedió que vieran algo. Porque se acuerda que hubo una generación que se quedó en el desierto, pero muchos de esta generación les tocó ver esas victorias antes de entrar a la tierra prometida. Entonces Dios, mire, tan bondadoso, aun cuando este pueblo lo veíamos la semana pasada, tercos, desobedientes, rebeldes, mire, Dios en su gran misericordia les dijo o les concedió ver algo de lo que venía. Así es de hermoso nuestro Dios, hermano. De hecho, esta tierra que conquistaron de estos 2 reyes, en esa tierra vivieron los de Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y también media tribu de Manasés. O sea, ya hubo gente que se iba a establecer en esa parte. Los gigantes que moraban ahí fueron derrotados. Porque ¿sabes una cosa, hermano? Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier gigante. Así que estos gigantes no pudieron contra el Dios que estaba con su pueblo y que está el día de hoy contigo y conmigo. Por más gigante, más grande que se vea, hermano, el problema, la circunstancia, nuestro Dios, ¿sabes una cosa? Es más grande. Gloria a Cristo. Si seguimos leyendo el verso 23, dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Mi hermano, Dios había prometido a esta gente que le daría una descendencia grandísima. Allá en Génesis 15:5, Dios le dice a Abraham, mira las estrellas, ¿las puedes contar? Ha de haber dicho Abraham, pues no voy a acabar. Y Dios le dijo, bueno, así va a ser tu descendencia. O sea, en otras palabras, innumerable. Y la pregunta es, ¿cumplió Dios? Sí que cumplió, mi hermano, mi hermana. Tú y yo, dice la Escritura, también somos descendientes de Abraham por la fe. Entonces imagínate los que son de la carne, ahora sí, descendientes directos de Abraham, son un montón ya, están por todo el mundo. Y imagínate, agrega eso, todos los que por la fe hemos creído en Jesucristo y que vivimos por fe, hermano, es un número. ¿Sabes si algún día podremos saberlo? Si Dios nos diga cuántos somos, pero un número grandísimo, que ni nos podemos ni imaginar, hermano. Dios cumplió esa promesa, hermano.
Si seguimos el verso 24, estamos yendo ahí tratando de ir rápido porque hay temas que quiero resaltar más. Verso 24 dice, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país. Y ahí sigue hablando, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Dios había prometido a Abraham, hermano, que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Abraham andaba ahí, vamos a decir, caminando por esta región y Dios le dice, mira, todo eso te voy a dar. Y yo quiero que lo observes en tu Biblia porque ahí está, Génesis 13, 14 al 18. Génesis 13, 14 al 18. Dios cumple sus promesas, mi hermano, y por eso yo quiero invitarte que creamos lo que Dios dice. Él no va a fallar, hermano. Dice la Escritura, mira, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Mi hermano, si quieres que Dios revele el plan completo, a veces hay que tomar decisiones de separarnos. Hay cosas de las cuales tenemos que separarnos. Si queremos que la visión se amplíe, si queremos entender mejor lo que Dios quiere para nosotros, hay que estar atentos a lo que Dios nos está diciendo que cortemos. Aquí Abraham necesitaba cortar con la relación con su propio sobrino. Y cuando lo hizo, dice aquí, Dios le dice, mira, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Escucha esto, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermoso esto. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Llegamos a usar ese texto para nuestras caminatas, ¿verdad? Él empieza a caminar creyendo por fe que Dios le dará esa tierra. Abraham dice, pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué más podemos hacer que alabar a Dios, verdad? Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da promesas. Dios es fiel, hermano. Y si seguimos, mira, hay un texto que resalta esta verdad. Dios prometió a Abraham en los últimos días de Josué. El autor de Josué dice estas palabras: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuánto cumple Dios, hermano? Todo. Dios cumple todo lo que promete. Hermoso es nuestro Dios, mi hermano. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no creer en Dios? Hay un canto que así se llama. ¿Cómo no creer en Dios? Cuando Él lo que promete lo cumple y lo cumple todo. Nosotros a veces a medias porque nos quedamos ahí, no calculamos bien. Bueno, Dios cumple todo. Gloria a Él. Si seguimos en el texto, verso 25, dice la Escritura, y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, y dice, pon atención en esto, y heredaron casas llenas. Dios da cosas a manos llenas, ¿sí? Dios da cosas completas. Dice, casas llenas de todo bien, cisternas hechas, o sea, ya estaba hecho, viñas, olivares, muchos árboles frutales. ¿Cuánto le gusta la fruta? Mire, ahí lo tenían, comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Mi hermano, Dios cumplió, les dio la tierra preciosa, anhelada. Este texto, si vamos a Deuteronomio, está resaltando esto que también Moisés, ¿verdad?, haciendo un recuento y creyendo lo que Dios había prometido y que cumpliría. Moisés dijo estas palabras, Deuteronomio 6, 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, escucha esto, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Escucha estas palabras otra vez. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Dice, y luego que comas y te sacies, ahí dice, cuídate de no olvidarte del Señor, ¿verdad? Pero
Pero date cuenta cómo es de bueno Dios. Dice aquí esta gente que el pueblo de Israel se deleitó en la bondad de Dios. Hay un canto, ¿verdad?, que está ahí. Recientemente hubo nuevas versiones de sobre la bondad de Dios. Cuando tú y yo hemos experimentado la bondad de Dios, mi hermano, este tipo de alabanzas o cantos no pueden sacar otra cosa de nosotros que agradecimiento, lágrimas, una emoción profunda, una paz, un gozo al saber que efectivamente sí, Dios, en mi vida tú has sido bueno. Amén. Sí, hermano, no hay otra reacción cuando hemos experimentado lo que Dios ha hecho. Dios los sacó de la esclavitud, les dio todo lo que podían desear. ¿Y cómo respondieron? Lo vamos a ver en unos minutos. Piensa tú, hermano, ¿cómo hemos respondido a la bondad de Dios? Tantas cosas nos ha dado Dios. De muchas maneras y en muchas ocasiones Dios nos ha mostrado su favor. Amén. ¿Cómo estamos respondiendo? Lo hemos dicho, hemos estudiado antes, hermano, que cuando tú y yo recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado, primero damos gracias, alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Pero también nuestra fe se anima o se fortalece al saber que si Dios me ayudó allá de una situación horrible, pues hoy también me ayudará. Pero también cuando recordamos lo que Dios ha hecho, hermano, también debe ser una manera en cómo veamos a nuestro interior y pensemos cómo hemos sido para con este Dios tan grande en amor, en bondad. No como buscando una manera de pagarle a Dios. Hermano, nunca vamos a poder pagar la bondad de Dios. Nunca. Y gracias a Dios no nos pone ese peso, pagarle por su bondad. Si no, estuviéramos acabados, hermano. Lo único que podemos hacer es que alabarle, adorarle, agradecerle y buscar cada día hacer su voluntad. Eso sí podemos, hermano. Aquí está en su palabra, su voluntad. Hay que ir a ella y hay que preguntarle a Dios, ¿cuál es el plan para mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Eso, hermano. Eso es lo único que podemos hacer, mis hermanos. Hermanos y hermanas, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y para una cosa, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso, hermano. La pregunta es, ¿estamos respondiendo de esta manera a la gran bondad de Dios? Dios ha sido muy bueno contigo, conmigo, hermano. Si nos pusiéramos a contar testimonios de todo lo que Dios ha hecho, nos faltan días, semanas, para listar cuántas cosas Dios ha hecho. Gloria a Cristo. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo? Yo quiero que vayamos a eso. ¿Cómo respondió el pueblo? Vamos a ver este segundo tema, la respuesta de Israel a la bondad de Dios. Y voy a ir, en un solo texto, hermano, encontramos muchísimo material. Primeramente dice, te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Traducción lenguaje actual dice, se pusieron en tu contra. Otra versión dice, te insultaron gravemente. Y piensa esto, hermano, y uno dice, ¿cómo es posible que teniendo tanta bendición de Dios, hayan insultado a Dios de esta manera, hermano? Lo hemos dicho muchas veces, este pueblo nos recuerda a nosotros, hermano. Continuamente somos unos ingratos. Perdóneme la palabra, pero decía un hermano, no hay manera más bonita de decirlo, es que eso es. Somos ingratos, hermano. Dios nos da tanto y nosotros, ¿cómo respondemos? Otra vez, no podemos pagar, pero un mínimo de gracias, decirle gracias, Dios. A veces ni eso, ¿verdad? Le pasó al pueblo de Israel, se acostumbró a la bendición, hermano, y dejaban de darle gracias. Mire, hermano, Israel respondió a la bondad de Dios en todo esto que les concedió, de la misma manera que lo ha estado haciendo desde el principio. Respondió con rebelión, rebeldía. La historia de Israel, hermano, es una historia de rebelión.
Es una historia de la bondad de Dios sobre su pueblo, pero cómo este mismo pueblo usó esa bondad para rebelarse en contra de Dios. Eso lo tratamos de pensar y decimos, esto no tiene sentido, es una tontería. Dios le ha dado tanto y lo usa para rebelarse en contra de él. Qué horrible, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, Dios nos ha mostrado su gran bondad y nosotros le hemos respondido con rebeldía, con ingratitud? Ante la gran bondad de Dios, mi hermano, ¿cuántas veces, piensa, hermano, cuántas veces hemos insultado a Dios con nuestras acciones, con nuestra rebeldía, nuestra obstinación? Es serio, hermano, esto. Y mire, no solo eso, si usted y yo seguimos leyendo el texto, dice, echaron tu ley tras sus espaldas. En otras palabras, rechazaron la palabra misma de Dios, mi hermano. Dice una versión, palabra de Dios para todos, arrojaron al piso tus enseñanzas. ¿Te das cuenta, hermano, hasta dónde llega la ingratitud? Gente que Dios ha usado hermoso y deja de darle gracias a Dios, deja de darle la gloria a Dios, empieza a recibirla para sí. ¿Qué pasa con esta gente? Echan a la tierra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a poner sus ideales, empiezan a poner sus filosofías antes que la misma palabra de Dios. Y eso es la ruina, hermano. Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermano. Pensemos esta tarde, hermano, cómo hemos tratado la palabra de Dios. Piensa, estaba escuchando ayer, ¿cómo vamos a la palabra de Dios cuando vamos a leerla? ¿Vamos con la misma pasión que al principio, hermano? ¿Respondemos de la misma manera ante el consejo, la exhortación que Dios nos da? Por eso, hermano, personalmente me gusta animarte mucho a que leas toda la Biblia. Sí, lleves un orden. Dices, es que, hermano, a mí se me hace imposible en un año. Bueno, puedes leerla en 2 años, pero llévala en orden. Porque es importante que vayamos a través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia. Dios tiene mensajes específicos, muy personales para ti, para mí, que si solo nos estamos enfocando en los salmos, pues te estás perdiendo de muchísima más bendición. Todo este libro, hermano, está lleno de palabra de Dios. Lo mejor que podemos hacer es ir a Él cada día y leerlo. ¿Sí? Hoy en día, hermano, tenemos infinidad de recursos, facilidades, las podemos escuchar, la podemos leer, portar en nuestro celular. Es una aplicación que no pesa casi nada. Si usted la instala, rapidísimo está instalada y listo, a leer la Biblia. Hasta escucharla, le pone play y se escucha. Hasta con música, ¿verdad? Hay unas dramatizadas, ¿verdad? Muy bonito que se escucha. Pero no nos quedemos ahí, hay que obedecerla, ¿verdad? Vamos adelante, un paso adelante. Que la palabra, estaba estudiando el otro día con un grupo de hermanos y el maestro decía ahí, la Biblia es un libro de mucha enseñanza. La Biblia es un libro de sabiduría. Y cada vez que vayamos a ella, hermano, sí, busquemos conocer más. Pero el verdadero propósito de la palabra de Dios, ¿sabes qué es? Es transformación. Que esta palabra nos transforme. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace, hermano? Pues muchas veces resaltando lo malo en nosotros, para que nos arrepintamos, estemos a cuentas con Dios. ¿Cómo lo hace? Nos da promesas para que vivamos por esas promesas. ¿Cómo lo hace? Nos enseña cómo vivir. Entonces por eso hay que ir a la palabra, hermano. Pero esta gente, hermano, mire, echó la ley de Dios, echó la palabra de Dios tras sus espaldas. Digo, no me interesa. Qué horrible, hermano. Nos sorprende esto, hermano, pero que también nos advierta cómo hemos hecho nosotros con la palabra de Dios. Y hay textos, ¿verdad?, que nos hablan un poquito de esto. Hay muchísimo, pero yo creo que solo tengo 3 textos, 3 pasajes que hablan de esto. ¿Cómo hicieron estas gentes? Isaías 5:25 dice la escritura así, escucha esto. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo.
Bueno, de hecho vamos a leer desde el 24, creo que desde ahí hay que leer. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz, mira esto, su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Porque echaron la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa, dice, se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, mira otra vez, con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y podremos decir, ¿cómo Dios puede hacer estas cosas? Si Dios es bueno, ¿cómo obró de tal manera en contra de su pueblo? Dios es justo. Y Dios les había dicho, obedece y aquí están todas estas bendiciones. Desobedece y aquí están todas estas maldiciones. Hermano, Dios nos lleva y nos pone y nos presenta el camino, dice, de vida o de muerte. ¿Sí? Tú y yo decidimos cuál tomamos. Tristemente la Escritura misma dice, ¿verdad?, que ancho es el camino que lleva a perdición. Muchos están yendo por él. Oseas 4:6, vamos adelante. Oseas, sí está en la Biblia, hermanos, ¿sale? Oseas, Joel, Amós, Abdías, ahí está, Oseas 4. Oseas 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, escucha esto, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Piensa esto, hermano, hay consecuencias aún hasta nuestros hijos, cuando tú y yo nos apartamos de Dios. Por eso es importante buscar la llenura del Espíritu, hermano, para que vivamos en continua comunión con Dios. Amós capítulo 2 verso 4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Escucha, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. En otras palabras, prefirieron la mentira a la verdad de Dios. Lo último verso, seguimos en el verso 26. De hecho hay otra cosa más, mataron a sus profetas. La rebeldía de este pueblo llegó a tal grado, hermano, que mataban a todo hombre, mujer que hablara de parte de Dios. Hay gente que dice, ya no me hables de eso, yo ya sé. Bueno, mire, esa gente mataba a los profetas. Su actitud, su rebeldía cada vez fue peor. Cuando tú y yo ignoramos la palabra de Dios, hermano, escucha esto, cuando tú y yo ignoramos la palabra de Dios, nos da repulsión escuchar que otro hable de ella. Yo lo he visto en muchas personas, hermano, gente que se dice ser cristiana. Les hablas palabra de Dios y dicen, ya, vamos hablando de otro tema. Mejor vamos hablando de la vida. Pues, qué triste que su vida no es la vida que Dios nos puso aquí en su palabra. Porque no hay mejor cosa que vivir la vida que Dios planeó para ti y para mí, hermano. Pero hay gente, hermano, que rechaza. Aquí este pueblo, miren, mandaron matar a los profetas. Prefirieron la mentira, hermano. Y mataron a todo profeta que trajera un mensaje de parte de Dios. Puedes anotar Segunda de Crónicas, vamos a ver, creo que está aquí cerca. Segunda de Crónicas, capítulo 36. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Dios es bueno, hermano. Dios es fiel y yo creo que esto nos debe poner a reflexionar cómo lo hemos respondido. 36, 16 de Segunda de Crónicas dice así, mira, mas ellos hacían escarnio, burla, afligían, dice, a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, mira, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y mira lo triste de esto,
y no hubo ya remedio. Podemos llegar a ese punto, hermano, donde ya no hay remedio. Que no nos pase, hermano. Hoy es día para humillarnos delante de Dios y reconocer. Si seguimos en el verso 26, Nehemías capítulo 9, verso 26, escucha esto. Lo último que dice, verso 26 de Nehemías 9. E hicieron grandes abominaciones. La semana pasada hablamos de esto. Que cuando alguien se obstina en su pecado, no atiende a la voz de Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza todo mensaje que viene de Dios, el estado de esta persona es cada vez peor. Y aquí dice, hicieron, una versión dice, cometieron terribles blasfemias. Otra versión dice, te insultaron terriblemente. La semana pasada hablamos de Romanos capítulo 1, ¿verdad? Romanos 1, 18 al 31. Hermano, hay gente que no le gusta este texto y hay gente que está creando sus propias versiones de la Biblia y quitan esto. Es palabra de Dios, hermano, y hay de aquel que le quite o le añada. Pero aquí Romanos 1, si quieres anotarlo, no lo vamos a leer, es mucho para leer ahora, pero puedes leerlo en casa con calma. Romanos 1, 18 al 31 habla de un estado de gente ingrata, desobediente, que cada vez se mantuvo en esta ingratitud, en esta desobediencia, rebeldía, y su estado, dice ahí la palabra de Dios, que cada día era más vergonzoso, en contra de su propia naturaleza. Dice la Escritura, su mente fue reprobada, hacían cosas que no convienen, atestados, dice, o llenos de toda especie de males, y ahí tú puedes ver en ese pasaje una lista de males. Y al final el texto dice, y estos son dignos de muerte. Mis hermanos y hermanas, ¿cómo estamos respondiendo a la bondad de Dios? Podríamos excusarnos y decir, bueno, mi maldad no es tan mala. Es maldad, es pecado y es malo. Delante de Dios es pecado. Aquí no hay eso que dicen que mentiritas blancas. Es mentira y es pecado. Punto. ¿Sí? Pecado es pecado, hermano. Y me gustó, mire, leía y escuchaba esta semana sobre cómo una madre temerosa de Dios enseñaba a sus hijos sobre qué es el pecado. Y eso es bien importante, hermano, que le enseñes a tu hijo claramente qué es el pecado. ¿Sí? El nombre de esta mujer es Susana Wesley, no sé si le suena. Escuchamos más de sus hijos, ¿verdad? Un par de ellos, John Wesley, podríamos decir el fundador de la iglesia metodista, que causó un gran avivamiento en Inglaterra y en Estados Unidos. Y hay otro más ahí de esta familia, Charles o Carlos Wesley. Este hombre escribió montones de himnos que todavía se cantan en muchas iglesias, himnos preciosos. Pues bueno, la mamá de estos hombres de Dios les enseñó en casa qué es el pecado. Y les dijo esto, mira, el pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento. Piensa, hermano, ¿qué cosas están debilitando nuestro razonamiento? Todo aquello que altere la sensibilidad de tu conciencia. Piensa, hermano. A mí me pegó fuerte esto, hermano. Estuve meditando esto y tuve que tomar decisiones estos días. Cualquier cosa que oscurezca tu apreciación de Dios, o cualquier cosa que te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne en contra de tu espíritu. ¿Eso para ti es pecado? Independientemente de qué tan bueno o noble parezca. Te darás cuenta entonces, hermano, que hay cosas que parecen inofensivas, pero que están tomando el lugar de Dios, y eso es pecado. Cada uno nos conocemos, hermano, y sabemos qué cosas necesitamos dejar. ¿Te suena esto? A mí el Señor me ministraba mucho con esto que hacemos en el celular o en la tableta.
nos consume tanto tiempo, hermano, y aún científicamente está comprobado, hermano, que afecta nuestra mente, ¿sí? Nuestra manera de proceder. Piensa en el tema espiritual, aun cuando hay cosas tan inofensivas. Yo personalmente le puedo decir, a mí me gusta mucho ver ya sea recetas de cocina, como hay gente que hace carne, sobre todo de carne, ¿verdad? A mí me gusta mucho la carne, entonces, cómo cocinar carne de un montón de maneras. Últimamente estaba viendo videos de arquitectura también, pero cuando yo veía esto decía, esto está alterando mi conciencia. Esto no me está ni siquiera dejando dormir bien. Entonces tuve que tomar decisiones y dije, esto ya no. ¿Sí? Tú sabes, hermano, qué está estorbando en tu vida para que Dios sea de verdad el Señor de tu vida. Porque Dios quiere y merece ser el único Señor. No podemos servir a dos señores, la Escritura lo dice, ¿verdad? Entonces, si hay cosas, hermano, que nos están estorbando, que nos están quitando tiempo, y que piensa esto, nos está llevando a que tomemos la Biblia como otro libro más ahí en nuestro estante. Otra cosa que tengo que hacer porque si no, no puedo servir en el ministerio. Si estamos perdiendo sensibilidad a las cosas espirituales, hermano, si nos da igual venir o no a la iglesia, hay un problema, dice mi mamá. Ahí hay un problema. Ella continuamente, ¿verdad? Cuando ella como madre identificaba ciertos problemas, actitudes, ¿verdad? En nosotros era su frase, ahí hay un problema. Y cuando mamá decía eso, dice, ay, o viene disciplina, o conforme los años pasaron, pues ya no podía. Usted sabe que hay una etapa donde sí se puede usar todavía la vara o el cinturón, pero hay una etapa en la vida donde ya no. Entonces, pero pegaba más esa simple expresión, ahí hay un problema. Y cuando yo oía esto dije, Señor, ¿dónde está el problema? Porque a veces somos tan orgullosos que no le decimos, ¿y cuál es el problema, mamá? Explícame. ¿Verdad? Había en mi corazón ocasiones, soy sincero. Pero Dios lo revelaba cuando iba a este libro. ¿Cuál era el problema? Así que mi hermano, te invito, considera. ¿Cuáles son esos ídolos que están robándole la gloria a Dios? Por más inofensivo que se vea, hermano, hay cosas que están capturando toda tu atención y que cuando le damos a Dios, le estamos dando las obras o ya a veces ni le damos nada a Dios. Mis hermanos y hermanas, esto es muy serio. Todo aquello que reemplaza las cosas del Espíritu y toma prioridad en nuestras vidas, eso es pecado. Aún las cosas más inofensivas. Así que mi hermano, esta tarde yo te invito y pensemos cómo estamos respondiendo a la bondad de Dios. Dios ha sido bueno. Y lo cantamos, hermano, nos encanta ese canto, de verdad es un canto muy bonito. No lo hemos cantado aquí, porque está de moda y no nos gusta andar con las modas, pero a lo mejor después, ¿verdad? Pero hermano, Dios ha sido bueno. Respondamos, hermano, con adoración, con agradecimiento, ¿sí? Con fidelidad, ¿sí, hermano? Eso es lo mínimo que nuestro Señor merece, hermano. Merece todo, de hecho, ¿verdad? De nosotros. Hermano, por último, la justicia de Dios. Un solo texto, verso 27, y también hay mucho que aprender. Yo solo me enfocaré en dos cosas acá, pero el verso 27 dice, después de todo esto que este pueblo ingrato está haciendo en contra de Dios, dice, los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Primer punto aquí, hermano, Dios es justo cuando castiga. Amén. Dios es justo cuando castiga o cuando disciplina. Desde muy temprano, mi hermano, mi hermana, Dios estableció principios para el mismo hombre, ¿verdad? Adán y Eva. Conforme hubo hombres que buscaron a Dios con corazón sincero, Dios les estableció principios para vivir bien. Cuando Dios formó o está formando su pueblo Israel, Dios les dio principios. Y dentro de esos principios,
Por tiempo no alcanzo a leer estos textos, pero velo ahí en tu Biblia. Dios también les dijo o les enseñó consecuencias de la desobediencia. Ahí en Deuteronomio 28, del 15 al 68, son muchos versículos. Dios les dijo, miren, si ustedes desobedecen, los voy a entregar a sus enemigos, los van a afligir, van a ir a tierra extraña, van a servir a otros, les va a ir mal. Hay una lista grande de las consecuencias de la desobediencia. Así que el pueblo de Israel estaba advertido, hermanos, sabían, pero como vimos hace rato, echaron la ley de Dios atrás de sus espaldas, ¿verdad? Tras sus espaldas, o menospreciaron la ley de Dios. Este pueblo está viviendo el resultado de su desobediencia, y sabes, no es porque Dios fuera injusto, al contrario, Dios fue justo al castigarlos. Sí, hermanos, cuando hay consecuencias por nuestra desobediencia, Dios sigue siendo justo. Porque Él nos presenta, hermano, cómo vivir bien. Pero dentro de esa enseñanza también nos dice, si no sigues esto, hay consecuencias. Seas quien seas, tengas los años que tengas. Si no obedeces, hay consecuencias. Y Dios no es como a veces uno, ¿verdad? Vas a ver, y nunca ve, ¿verdad? Dios sí es fiel y justo a su palabra. Dios fue justo al castigar a su pueblo, pero no solo eso, mire, la bondad de Dios una vez más entra en acción. Porque Dios dice, la Escritura es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Extiende el tiempo, enviando advertencias de muchas maneras, a través de hombres, con señales, hermano, pero ni así. Hace rato leíamos, ¿verdad? En Crónicas, hubo un momento donde la Escritura dice, ya no hubo remedio. Mi hermano, que no nos pase a ti y a mí eso, porque Cristo viene pronto y llegará el momento donde para mucha gente ya no habrá más remedio. Hoy hay remedio. Había una canción de hace muchos años muy especial, el remedio es Cristo. Hoy hay remedio, hermano. Quién sabe y mañana ya no lo haya para ti o para todos. Hoy hay remedio, hermano. Así que rindámonos a Cristo hoy. El pecado, mi hermano, trae consecuencias. La rebeldía, la desobediencia traen consecuencias. Y esto no es cosa de decir, es que esto es del Antiguo Testamento. No. Ni de decir, ¿verdad? Porque hay otros que dicen, es que hoy estamos en el nuevo pacto. Y les encanta esta palabra. Estamos en la gracia. Dios sigue siendo justo. La paga del pecado es muerte. No hay de otra, hermana Rosita, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Te das cuenta de la gracia, la misericordia de Dios? Ahí está la gracia de Dios también. Él es justo. Y Él dice, el que peca, el resultado es la muerte. Pero si viene a Cristo, la dádiva es vida eterna. Entonces, mire, Dios sigue extendiendo una y otra vez su misericordia. Si Jesús es tu Señor, hoy es el día de reconciliación. Y si Jesús no es tu Señor el día de hoy, yo te invito, hoy es el día de salvación para ti. Ven a Jesús, le necesitas. Él es el remedio para cualquiera que sea tu aflicción. Él es. Entonces, número 1, ya lo vimos, Dios es justo cuando castiga. Número 2, Dios es justo, o Dios es fiel y justo cuando perdona y cuando liberta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Si vemos en nuestro texto, ahí está, hermano. Ya vimos, número 1, la primera parte. Dios es justo cuando castiga, pero Dios también es justo, fiel, de hecho, en el tiempo cuando su pueblo se humilla delante de Él, Él le perdona y Él le restaura. Y dice ahí el texto, pero en el tiempo de su tribulación, ¿qué hizo el pueblo? Clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Wow, hermano, ese es el Dios que hoy te estoy compartiendo, hermano.
El Dios que te ama, que envió a su Hijo Jesucristo para salvarte. Esto me recuerda al libro de Jueces, hermano. El pueblo dice ahí, mientras vivía cierto juez, hacía las cosas bien. Este juez los estaba guiando por el buen camino, basado en la palabra de Dios. Pero moría ese juez y otra vez el pueblo a pecar, a desobedecer a Dios. Pero estando en su aflicción, dice, clamaban una vez más y Dios le levantaba a otro. Entre ellos, ¿verdad? Tenemos por ahí a Sansón, fue uno de ellos, aún con su rebeldía Dios lo usó. Gedeón, ¿verdad? ¿Te suena? Hombres que Dios usó, Jefté, para librar a su pueblo de los opresores, cuando su pueblo clamó. Mi hermano, hoy es el día de clamar a Dios, de rendirnos a Él, de una vez por todas, mi hermano. Esto es una verdad, hermano, que sigue hasta el día de hoy. Dios sigue mostrando su fidelidad y su justicia para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, ¿verdad? Si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y esto no es posible, hermano, con nuestras fuerzas. Es posible y gracias a la obra de Jesucristo nuestro Señor, quien nos justificó por su obra. Dice ahí Romanos 5:1, ¿verdad? Que somos justificados, pues, por la fe, por medio de Jesucristo. Nosotros no merecíamos esto, sin embargo Jesús lo hizo, hermano, y ve el amor de Dios para ti y para mí. Yo ya quiero terminar, hermano, esta tarde y decirte que cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿verdad? Cerrando este tema, cuando hablamos de la justicia de Dios para castigar o disciplinar, muchas veces preferimos escudarnos y hablar de la gracia, como si fuera una manera de escapar, de justificarnos nuestro pecado de rebeldía. Pero hay un texto que a mí me gusta mucho usar en este tipo de circunstancias, donde Pablo habló a los romanos y les dejó una enseñanza bien clara, utilizando una imagen de un olivo silvestre y un olivo bueno. Tú y yo somos del olivo silvestre, que dice ahí Pablo, fuimos injertados en el buen olivo. ¿Lo leemos? Observa ahí Romanos 11 y te vas a dar cuenta que por un lado está la bondad de Dios, pero también la justicia de Dios, ¿sí? Vamos a verlo. Romanos 11, versos 17 al 24. Dice la Escritura así, hermano, escucha. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ahí estaría hablando Pablo de muchos que eran del pueblo escogido, fueron desgajados. Y tú, está hablando de nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Escucha esto, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, escucha, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgarradas para que yo fuese injertado. Pero a veces nos enorgullecemos. Bien, por su incredulidad, dice, aquellas fueron desgajadas, pero tú por la fe tú por la fe estás en pie. Así que no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó, mira, aquí está la justicia de Dios, Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, aquí está, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, escucha, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, dice, mira qué hermoso nuestro Dios, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos,
que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Te das cuenta, hermano? Ahí habla Pablo, contrasta la bondad de Dios y la severidad de Dios. Dios ha sido grandemente bueno para ti y conmigo, hermano. Así que respondamos propiamente. No nos enorgullezcamos, más bien vivamos humildes, agradecidos y alabemos siempre a nuestro Dios. Terminamos, hermano, mi hermano, mi hermana. Dios es extremadamente bondadoso, misericordioso. Alabémosle por esto. Mi hermano, mi hermana, Dios también es siempre justo. Cuando castiga, cuando estamos en rebeldía, pero también es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos cuando confesamos nuestro pecado. Hermano, cuando vemos la Biblia, los ejemplos del pueblo de Israel y de muchos hombres y mujeres, nos damos cuenta de que lo que dijo Pedro es claro y hasta el día de hoy, y es verdad, que Dios es paciente para con nosotros, extremadamente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿verdad? A veces queremos predicar un evangelio muy elitista, es que nomás los que son de tal familia o de tal color o de tal, no sé. Dios es paciente, hermano. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, hermano, como ladrón en la noche, en el cual dice: los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Piensa, hermanos, si estamos poniendo la vista, nuestra devoción a las cosas de esta tierra, dice la Escritura, un día todo eso se va a quemar, se va a acabar. El día del Señor vendrá, mi hermano. ¿Estás listo? Amigo, amiga, ¿estás listo para encontrarte con tu Creador? Si hoy fuera ese día, hermano, hermana, ¿seríamos arrebatados en las nubes para encontrarnos con nuestro Señor en el aire? ¿Seríamos esos, hermano? ¿O seremos de los que quedan ahí abajo llorando, gritando: Señor, dame chance, perdóname? Ya será muy tarde, como decíamos hace rato, ya no habrá más remedio. Hermanos y hermanas, hoy es día de salvación, gloria a Cristo. Hoy es día de reconciliación. Y hoy es un día, hermano, yo te invito también que nos comprometamos en serio con Dios. Porque Dios es bueno y también es justo, hermano. Así que acudamos al trono de gracia. Te invito, ¿qué te parece si lo hacemos? Ahí donde está, yo quisiera invitarle que meditemos estas palabras y rindamos nuestro corazón al Señor. ¿Sí? No sé cómo te gustaría responder a la bondad de Dios esta tarde, pero yo quisiera que de corazón lo hicieras. Si ahí en tu lugar o quieres pasar al frente, tú decides cómo lo harías, pero ¿cómo responderías a Dios? Hay algo que es parte de nuestra identidad como iglesia, por años fue, y queremos esto traerlo de nuevo, es esos llamados al altar, hermano. No como muchos de repente sucedía, estaban esperando a que un hermano o otro hermano pusiera su mano sobre él, y cuando no oraban por él se enojaba. No, hermano, el hecho de venir al frente habla de que Dios está hablando en tu corazón y hay una convicción tal que tú quieres lo que Dios está ofreciendo. ¿Sí? Hay muchas maneras de hacerlo, no es la única venir acá al frente. Otras desde ahí, desde tu lugar. Otros arrodillándonos, teniendo la actitud propia, hermano, al Dios que ha sido tan bueno, al Dios que ha sido justo hasta el día de hoy y lo seguirá siendo hasta el final, mi hermano. Así que yo te invito ahí donde estás o quieres pasar, salir de tu lugar. Adelante, hermano, vamos rindiéndonos al Señor y pidamos hoy al Señor nos revele eso que hemos hecho, hermano. Piensa, hermano, hoy tuvimos oportunidad de meditar nuestros caminos y pensar cuán ingratos hemos sido. Yo te invito, puedes pasar, hermano. Ahí hay también papel, ¿verdad? A veces uno necesita, hermanas o hermanos, con confianza. Vamos rindiéndonos al Señor, ¿le parece? Vamos cerrando nuestros ojos. El altar estará abierto. Es probable, como decía en la mañana, que alguien ore por ti, pero si no, tú métete, porque Dios está aquí. No dependes de las manos de personas, dependes de Dios.
y Él es el que te está escuchando. Padre, hoy venimos delante de ti agradecidos. Agradecidos por tu gran bondad, por tu gran misericordia. Padre, gracias por amarnos, por extender una y otra vez tu misericordia, aun cuando no lo merecemos, aun cuando, Señor, tantas veces hemos sido rebeldes, hemos sido ingratos. Señor, gracias, gracias, gracias. Porque hasta aquí, Señor, nos has mantenido, nos has sustentado con la diestra de tu justicia, oh Dios. Hoy damos gracias, Dios, porque en tu gracia, en tu infinito amor nos has traído a este lugar, Señor. Señor, gracias porque una muestra preciosa de tu bondad es que esta palabra hoy llega a tiempo a nosotros. Gracias, Dios, porque tu amor es tan grande que, Señor, nos das una oportunidad más, una oportunidad de estar a cuentas, una oportunidad de comprometernos, de ponernos serios. Señor, damos gracias por tanto. Señor, damos gracias porque tu misericordia, Señor, es tan preciosa, Señor. Y, Señor, antes de ir con lo que sigue, quisiera pedirte algo especial para mi hermano, mi hermana. Mira el corazón de estos hermanos que se ponen de pie. Estos hermanos, hermanas arrodillados. Te doy gracias, Dios, porque algo está sobrando en él, en ella. Y hoy pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea propicio a este corazón. Hoy pido en el nombre de Jesús, Señor, obra, Dios. Mira este corazón, Dios, que desea de ti, Señor, que desea conocerte, que desea, Señor, anhela en su corazón un cambio. Anhela ser libre de esto que aflige. Hoy, Señor, mira esto, Señor. Mira, oh Dios, y acude. Señor, lo hacemos creyendo. Y hoy ruego, Dios, aviva la fe de este hombre, esta mujer que está aquí. Señor, aviva esa fe, Dios, que crea que si pide, va a recibir. Que si busca, va a encontrar. Y que si llama, tú le abrirás, Señor. Gracias, Dios, porque tú no eres un Dios rencoroso. No eres un Dios que abandona como muchas veces nosotros lo hacemos. Hoy, Señor, damos gracias porque nos llamas al arrepentimiento. Si usted nos acompaña por primera vez o nos escucha, yo quisiera invitarle que hagamos todo esto juntos. Todos necesitamos estar a cuentas con Dios. Y hoy es día de salvación. Demos gloria a Dios por eso. Hoy es día de reconciliación, hermano. Hoy Él llama, hoy Él nos está llamando. Con sus brazos de amor, con su misericordia, Él nos llama hoy que vengamos, estemos a cuentas. Hermano, no desprecies más ese llamamiento. Amigo, amiga, hoy Dios te llama. Quizá viniste por casualidad, pero para Dios no lo fue. Él te trajo. No desprecies este regalo que Él te ofrece. La palabra de Dios que a todos los que creen en Jesucristo, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ser llamados hijos de Dios, amigo, amiga, es lo mejor que puedes experimentar. Si en tu vida no has experimentado el amor verdadero, mira, en Jesús sí que lo hay y es grande. Para ti, para los tuyos y para todo aquel, porque Él vino y dio su vida por todos. Así que te invito, hagámoslo juntos. Hay 4 cosas que comúnmente hacemos en nuestra invitación. Primero, reconocemos que hemos pecado y pedimos perdón a Dios. Número 2, creemos en Jesús, que Jesús es el remedio, que Jesús es el Hijo de Dios enviado para morir por ti y por mí, y que Jesús está resucitado a la diestra del Padre. La tercera cosa, a ese Jesús resucitado le decimos que sea nuestro Señor. Y número 4, nos comprometemos a vivir para Él, vivir para su gloria. ¿Te parece si lo hacemos? Si tú quieres este regalo, hoy está para ti.
Aún para ti, hermano, hermana, que te has descuidado, que has apartado, hoy es el día de que tú y yo nos reconciliemos con Dios. Hagámoslo juntos, ¿le parece? Vamos a hacerlo. Padre, digámosle, amigo, amiga, Dios, hemos pecado, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, hemos endurecido nuestra cerviz, hemos tomado en poco tu palabra, hemos rechazado aún a aquellos que hablaban tu palabra. Hemos puesto ídolos en nuestro corazón que nos han robado, que te han robado la gloria. Hoy te pedimos perdón, Dios. Hoy reconocemos nuestra ingratitud, nuestra rebeldía y acudimos a ti en arrepentimiento. Vamos al siguiente paso y digamos, Dios, creemos en Jesucristo, que Jesucristo es tu Hijo, que Jesucristo tú lo enviaste a morir por nuestros pecados y que Jesucristo moriste, pero al tercer día resucitaste y vives y estás a la diestra del Padre, victorioso y aún trabajando, intercediendo por todos estos que estamos hoy aquí. Hoy creemos en ti, Jesús. Dile así, hermano, creo en ti, Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que fuiste a la cruz en mi lugar. Creo que moriste y resucitaste al tercer día. Creo que estás a la diestra del Padre, en gloria, en majestad. Ahora te pido, Jesús, digamos, sé mi Señor, sé mi único y suficiente Señor. Y por último decimos, Jesús, me comprometo a seguirte. Me comprometo a vivir para tu gloria, a vivir delante de ti, de acuerdo a lo que has hablado hoy a mi vida y hablarás cada día. Piensa, hermano, en esta tarde, piensa, ¿y dónde estás? Yo te invito unos segundos de reflexión. Piensa, Dios ya te ha estado hablando a través de esta reunión. Y estoy seguro que a muchos de ustedes Dios ya le está mostrando qué decisiones hay que tomar. Así que eso, hermano, eso es lo que Dios te está llamando a hacer para su gloria. Y poco a poco, conforme tú te metas en serio con Dios, Dios te va a ir revelando más y más. Conforme tú obedezcas, Él se sigue revelando a ti. Lo sucedió con Abraham, hermano. Dios le mostró cada vez más de la promesa, hasta que llegó el día de la promesa. Ese día llegará para ti y para mí el día que venga Jesús. Pero en el mientras, Él te va revelando y te va mostrando su amor y su bondad. Así que te invito, dile al Señor, ¿a qué te comprometes? Haz un compromiso con Dios. Dile, Señor, me comprometo a ser fiel yendo a tu palabra cada día. Es una manera. Dile, Señor, me comprometo a ser fiel en mi asistencia, a ser fiel en mi tiempo de devoción, a alabarte, a ser un agradecido, agradecida por cada cosa que tú provees, a creer que tú eres fiel, a creer que tú eres bondadoso, que tú eres justo también, a aceptar con agradecimiento también la disciplina, el castigo, creer que me amas y que por eso me reprimes o me castigas, nos disciplinas, porque quieres formar en nosotros esos hombres y mujeres que cumplan tus propósitos. Gracias, Dios, por este día, gracias por hablar. Padre, te ruego, escucha estas promesas, estos compromisos. Y Señor, sé propicio para estos corazones y glorifícate, oh Dios. Espíritu Santo, gracias por hablarnos. Y en tus manos, cada uno de mis hermanos y hermanas, sigue haciendo la obra, convenciendo. A ti la gloria, en el nombre de Cristo, Dios. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Dios.